Hoy te voy a hablar de un equipo que definitivamente tú ya conoces. Un equipo de los que más fanáticos tienen, de los que más títulos tienen, pero todo es hermoso en este equipo, todas son cosas buenas. Hoy te traigo al iceberg para contarte unas cosas que quizás no sabías. Ramoncito Morales y el fantasma. Todos conocemos a Ramoncito Morales, fue un ídolo de las Chivas y de la selección mexicana, y como bien sabemos, era una gran persona en la vida diaria, era muy amable y era famoso por eso. Pues como esto se sabía, se dice que un señor fue a buscarlo al entrenamiento y le dijo, oye Ramoncito, ¿me puedes hacer un favor muy grande? Mi niño está enfermito en el hospital y quisiera que lo visitaras, eso le subiría muchísimo el ánimo. Ramoncito accedió fácilmente y dijo, claro, después del entrenamiento iré a visitarlo. Entonces terminó el entrenamiento, Ramoncito Morales se dirigió al hospital, preguntó por el niño, y sí, ahí estaba en su cuarto, el niño se emocionó demasiado de conocer a su ídolo, y su mamá le dice, Ramón, muchas gracias por haber venido, pero ¿cómo sabías que mi hijo estaría aquí? Y él dijo, un señor fue por mí a buscarme y me dijo que aquí estaría. Y dice la señora, ¿qué señor? Él le dice el nombre, le dice la descripción, y la señora rompe en llanto y le dice, Ramón, él fue mi esposo, pero ya no se encuentra con nosotros. La maldición de Jaime el Tubo Gómez. Si bien esto quedaría mejor para un iceberg del Atlas, también aplica con las Chivas porque Jaime el Tubo Gómez fue su portero y él fue el que le puso la maldición cuando jugaba para el rebaño. La rivalidad entre Chivas y Atlas siempre ha sido muy grande. Y Jaime el Tubo Gómez la dejaba muy en clara. De hecho, en esta fotografía se puede ver cómo se puso a leer una revista sentado en el poste diciendo, jugar contra el Atlas es demasiado aburrido, mejor me pongo a leer un ratito. Y pues resulta que el Atlas fue el primer campeón de Jalisco. Las Chivas tenían 0 títulos y el Atlas ya tenía uno. Y Jaime dijo, sí, está bien que lo disfruten, porque mientras yo viva, el Atlas no volverá a levantar un título en toda su vida. Y dicho, y fue. El Atlas no volvió a levantar un título mientras Jaime vivía. Y ya que el Atlas después ganó dos, Jaime ya llevaba rato que no estaba entre nosotros. Así que la maldición de Jaime les costó muy caro al Atlas. El escudo que a nadie le gustó, este mero. Por allá en el 2009, Jorge Vergara quiso innovar al equipo, dijo vamos haciéndolo moderno, vamos cambiando el escudo poquito. Y a la afición no le gustó nada. La afición hizo valer su voz y exigió que se cambiara el escudo. Y como Jorge Vergara era un muy buen dueño, dijo ok, ok, volvamos al tradicional. Pero este escudo va a pasar a la historia como el más feo de las Chivas. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el equipo de fútbol mexicano que más playeras vende de todos? Bueno, creo que al ver esta playera ya sabes quién es. Las Chivas Rayadas es oficialmente el equipo mexicano que más playeras vende en toda la nación, y se rumora por ahí que también es el equipo de fútbol que más playeras vende en toda Latinoamérica. Eso sí está debatible. Pero en México no cabe ninguna duda, y esto también deja en claro que las Chivas sí son el equipo más popular de México. El significado de su estadio. Sí, se ve muy curioso el estadio, no se ve para nada como un estadio convencional. Por fuera tiene césped, por arriba tiene una parte para dar sombra color blanco que, bueno, le echan carrilla y dicen que parece un excusado. Y las gradas son rojas, pero te preguntas por qué. Bueno, esto es lo que significa. Significa un volcán. Afuera está color pasto, color natural, por dentro está la lava roja, y la parte de arriba simboliza el humo del volcán en erupción. La primer playera con la que jugó el rebaño sagrado. Es esta de aquí y como se puede ver no se veía nada cómoda. Era de estambre tal cual un suéter y las rayas también eran bordadas con otro tipo de hilo. Y se puede ver una pequeña medalla en la parte derecha que se veía muy elegante, pero, insisto, esto no parecía un jersey deportivo. La polémica que se creó porque Chivas juega con puro mexicano. En la década de los 2000, Jorge Vergara había adquirido el equipo Chivas y dijo, oye, es demasiado talentoso, es demasiado popular, ¿por qué no nos lo llevamos a Estados Unidos? Entonces decidió crear Chivas USA, la versión de Chivas en los Estados Unidos, para seguir sacando dinero de nuestros paisanos, pero en Estados Unidos. Al inicio el equipo fue todo un éxito, ya que quién no quiere ir a ver a su equipo, pero en su país donde vive en ese momento. Al igual que en México, el equipo fue sumamente popular, vendía muchas playeras y las ganancias sí le habían resultado a Jorge Vergara. Pero un día resulta que recibe una demanda. ¿Esto por qué? Porque solo juega con mexicanos. Eso ya está mal visto. Decía, oye, ¿por qué no permites a personas de otras nacionalidades? Esa palabra no la voy a poder mencionar aquí, pero se estaba aplicando en ese equipo. Entonces Jorge Vergara, después de tanta demanda, de tanto problema, tuvo que dejar al equipo, lo disolvió, lo vendió y hoy en día se conoce como Los Ángeles Football Club, si no me equivoco. Y bueno, eso nos deja pensando. ¿Está bien o está mal jugar con puro mexicano? Siendo mexicanos, está de maravilla, ¿no? O sea, vamos, todos son como nosotros y es una buena cantera para la selección mexicana. Claro que da gusto que a nuestras personas les den prioridad en vez de a las personas de otros países. Pero ahora ponte a pensar, si fueras de otro país, ¿cómo te lo tomarías? ¿Tú apoyarías un equipo que solamente dejara entrar a personas de su país? ¿Cómo lo verías tú desde afuera? ¿Lo verías bien o lo verías mal? Si fueras jugador y soñaras en jugar en algún equipo,
y ese equipo no te quiere porque naciste en otro país, ¿cómo lo verías? Ahora bien, imagínate, ¿cómo sería si Estados Unidos hiciera un equipo en el que solo se permitieran americanos y solo cierto tipo de americanos? ¿Cómo sería visto eso por el mundo? Claro, no estoy diciendo que esté mal, pero está para pensarse. A las Chivas le venden los jugadores más caros. Sí, se dice que los equipos saben que las Chivas solamente contratan mexicanos y se aprovechan de eso. Así que las Chivas cada vez que quieren comprar un jugador, le suben considerablemente el precio porque dicen, tienes pocas opciones, es mexicano o no. Entonces, te lo vamos a dar caro. Las playeras sin patrocinadores. Cuando Jorge Vergara adquirió el equipo, él decía que quería quitarle los patrocinadores a las playeras, ya que se ven mal anunciando tanta cosa. Yo coincido en eso. Y él casi lo logra en un par de ocasiones, o bien sí lo logró. En algunas cuantas sí logró que el equipo no tuviera ningún anuncio. En esta de aquí, que fue muy hermosa, sí dice Bimbo. Pero Jorge Vergara sí pudo mantener su promesa, al menos en un par de ocasiones. No siempre, ¿por qué? Porque el equipo necesita dinero. Las Chivas adoran a Lucy. Antes de empezar a contar esta historia, debo dejar en claro que yo soy de Jalisco, y esta historia sonó mucho cuando yo era niño, cuando se estaba construyendo el nuevo estadio. Así que es una leyenda urbana, pero si no eres de Jalisco quizás te interese. Por aquellos años apenas estaban haciendo el estadio y se le conocía como el Templo Mayor, así se llamaba, así vendían publicidad, el Templo Mayor de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Entonces ahí empezó a nacer la siguiente teoría. Se decía que el estadio iba a ser gigantísimo, que iba a tener un centro comercial en la parte de abajo y ya estaban haciendo los túneles para hacerlo. Pero por una cosa o por otra el estadio no se terminó como se planeó en algún comienzo, y los túneles quedaron ahí abandonados. Ahora se dice que justo debajo de la cancha hay un altar y no exactamente de Diosito. Se dice que allí adoran al chivo de las chivas, y tanto así que en unas cuantas playeras se puede ver un chivito pintado. Se dice que ahí les pedían que le diera fuerzas, y ese tipo de cosas, ese tipo de ritual. Pero ya poniéndonos a pensar, no tiene ningún sentido. Claro que existen los túneles, como puedes ver aquí estaban los vestidores, y estuve por ahí caminando en esos túneles que sí existen. Los túneles se encargan de llevar a los jugadores desde el estacionamiento, a los vestidores y a la cancha. Pero, claro que no tiene ningún sentido eso. Aquí en los vestidores no le tomé fotografía porque no pensé que iba a ser un iceberg de las Chivas. Pero aquí en los vestidores había un altar de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué sentido tenía adorar a la Virgen de Guadalupe y a otra cosa al mismo tiempo? Porque las Chivas de Guadalajara tienen sus colores siendo azul, blanco y rojo, en lugar de la bandera de México, verde, blanco y rojo, siendo que el equipo juega con puro mexicano y es demasiado patriota. Bueno, quizás esta información te va a disolucionar un poquito. El motivo del jersey es que está inspirado en la bandera de Francia, ya que los fundadores eran franceses. También se inspiraron para las rayas en un equipo de Bélgica. Las Chivas son el equipo bueno de la liga. Sí, así como lo oyes, sí lo son. Cuando las Chivas se agarraron su popularidad, el dueño de la América recién lo había comprado y dijo, oye, saquémosle ventaja, yo soy novelero, soy de lucha libre. En la lucha libre y en las novelas existe el bueno y existe el malo. Y el malo siempre tiene fanáticos también, así que ¿por qué no aprovechar de eso? ¿Por qué no hacer una novela de fútbol? Entonces, el América iba a ser el villano de la liga y en eso se convirtió. Así que aunque no lo quieran admitir los fans del América, su mismo dueño ya lo admitió. El América es el villano de la liga. Las Chivas han roto su tradición de solo jugar con mexicanos. Sí y no. Porque las Chivas ya dicen, está bien, si tiene sangre mexicana pero nació en otro lugar, está bien. O si tiene sangre de otro lugar pero nació en México, está bien. Algunos otros le critican, algunos otros dicen, no, no hay problema. En mi forma de ver la cosa, no hay ningún problema, honestamente. Pero muchos dicen, ya se rompió la tradición. Y hasta aquí llega el iceberg de las Chivas. Sígueme y coméntame de qué otro equipo te gustaría ver un iceberg. También si me pasó un dato que tú conoces y yo no, coméntalo. Sería demasiado interesante aprender más de este equipo.